Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 21. 5 días de luz y sombra. Zas. Una pierna larga, resplandeciente de luz dorada, pasó velozmente. Y la cabeza de Moria se hizo añicos, estallando en pedazos de sombras negras desgarradas que danzaron en el aire. Borsalino contempló con confusión el cuerpo de Moria, ahora transformado en una masa de sombras de color púrpura oscuro casi negro. Swish. De repente, la sombra atacó con su afilada hoja, transformándose en un arco horizontal de luz negra que cortó limpiamente la cintura de Borsalino, partiéndolo en dos. Solo, no había herida. Ni rastro de sangre. En cambio, un resplandor dorado brilló con intensidad. Y en un instante, Borsalino reapareció en el mismo lugar donde había estado originalmente. ¡Qué miedo! Borsalino fingía tener miedo, aunque sus ojos seguían fijos con recelo en Moria, que ahora se encontraba a unos 50 metros de distancia. ¿Eres de tipo Logia? Pero los registros dicen que eres de tipo Paramecía con la fruta sombra. Sí, lo que quiero saber es, ¿cómo es que tu forma elemental resiste mi tajo? Ese último ataque estaba claramente imbuido de Aki. Moria no tenía ningún interés en explicar sus habilidades. En cambio, le devolvió la pregunta. Era la primera vez que se enfrentaba a un usuario de Logia. Bueno, quién sabe. La respuesta de Borsalino fue totalmente insincera. HMPH. Tendremos que luchar y ver qué pasa. No creo que el Aki sea inútil contra ti. Moria resopló con frialdad. ¡Bang! Golpeó el suelo con gran fuerza. Su imponente figura, de casi 7 metros de altura, aceleró al instante, atravesando la explosión sónica con facilidad y lanzándose hacia adelante como una gigantesca masa de sombras de color púrpura oscuro. Al mismo tiempo, una figura sombría idéntica a él, blandiendo una espada de sombra, se abalanzó sobre Borsalino para atacarlo primero. Borsalino era más rápido. Con un movimiento casual, desenvainó una espada larga dorada formada enteramente por partículas de luz condensada. En un abrir y cerrar de ojos, bloqueó la hoja de sombra que se aproximaba. Entonces, en menos de 2 segundos, espada y hoja chocaron a tal velocidad que, a simple vista, fue una imagen borrosa. Destellos negros y dorados chocaban una y otra vez con nítidos sonidos metálicos. Ola tras ola de ráfagas de aire irrumpían en el cielo, mientras que cortes dispersos abrían feroces surcos en la tierra. En el instante siguiente, el verdadero cuerpo de Moria se cerró sobre ella. Intentó rodear a Borsalino por detrás. Pero retrocedió unos metros en un instante, sin dar ninguna oportunidad para un ataque en pinza. Sin otra opción, Moria y su doble de las sombras flanquearon por ambos lados. Ataca furiosamente con espadas impregnadas de una ominosa energía púrpura negra. Borsalino paró el golpe con una mano, observándolos mientras luchaba. En lo que respecta únicamente al manejo de la espada, Borsalino tenía una clara ventaja, aunque la habilidad de Moria tampoco era mala. Y luego, llegó la velocidad. Swish, Borsalino se transformó una vez más en un destello de luz. Desapareció en un instante, reapareció en el flanco izquierdo de Moria y blandió su espada hacia abajo. Por suerte, a Moria no le faltaba Aki de observación. Sintió el ataque inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde para bloquear el ataque con su espada. En el último momento crítico, Moria volvió a usar el poder de su fruta sombra. Intercambiando lugares con su propia sombra. El doble de la sombra. Borsalino arqueó una ceja con sorpresa. Pero Moria no perdió ni un solo momento. Lanzó su ataque mortal de inmediato. ¡Bum! El doble sombrío que estaba frente a Borsalino explotó repentinamente. Se transformaron en un denso enjambre de murciélagos sombríos que se abalanzaron sobre él desde todas direcciones como una gigantesca red negra. Aunque el movimiento fue inesperado, Borsalino poseía Aki de observación. Combinado con la velocidad inigualable de la fruta Glint, esquivó a todos los murciélagos en un instante.
reapareciendo en lo alto del cielo. Vaya, qué habilidad tan problemática, Borsalino murmuró mientras se rascaba la barbilla y bajaba la mirada con leve fastidio. Mientras tanto, en el suelo, Gekko Moria fruncía el ceño con fuerza mientras miraba hacia arriba y murmuraba entre dientes: la velocidad de este tipo es ridícula. ¿Cómo se supone que voy a luchar contra eso? Parece que esta pelea se va a prolongar. Moria pensó para sí mismo. De repente, se acordó de los demás miembros de su clan. Con una batalla tan ruidosa e intensa en curso, ¿por qué no habían aparecido todavía? Bip, pero Borsalino no le dio oportunidad de comprobarlo. Una deslumbrante luz dorada se encendió en la punta de su dedo. Zin. 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 3 haces de luz cayeron a una velocidad vertiginosa al llegar a Moria en un instante. Sin embargo, con la ayuda de su haki de observación, Moria los esquivó con facilidad. Esquivando sin esfuerzo los 3 láseres. Sí, ¿qué sentido tiene eso? Moria se burló con frialdad. Pero al segundo siguiente, cuando esos rayos de luz impactaron la nieve detrás de él, 3 bolas de fuego de color rojo brillante estallaron. El calor abrasador y la fuerza de la explosión devoraron instantáneamente una vasta extensión de nieve. Y envolvió por completo a Gekko Moria. Bip, Borsalino observaba desde arriba con sereno desapego. La punta de su dedo siguió destellando mientras disparaba otra ráfaga de 3 láseres directamente hacia abajo. Shin. De repente, en medio del creciente incendio y humo, un enorme tajo de color púrpura oscuro atravesó las llamas y la onda expansiva, separándolas por un breve instante. El doble sombrío se elevó hacia el cielo volando directamente hacia Borsalino. Pero en el aire, el color negro retrocedió de su cuerpo, revelando al propio Moria, algo maltrecho. Morir. Bajó blandiendo su enorme espada, de 3 metros de largo. Su filo afilado estaba envuelto en una gruesa capa de energía de sombra púrpura negra y un denso haki de armamento. Cayendo desde arriba sobre Borsalino para partirlo en 2. Solo, al igual que antes, no había sangre. En cambio, se dividió en 2 destellos dorados que salieron disparados hacia la izquierda y la derecha. Luego se fusionaron en el aire a cierta distancia. Esa expresión de autosuficiencia exasperante reapareció una vez más. Oye. ¿Así que tu clon de sombra también puede volar? ¡Qué poder tan aterrador! Borsalino frunció los labios con fingida sorpresa. Pero al ver a Moria caer al suelo, sonrió con sorna y dijo: así que eso es todo. Una vez que cambias, ya no puedes permanecer en el aire. Aún, a juzgar por la ropa desgarrada de Moria y su expresión furiosa, era evidente que los 6 disparos láser anteriores habían causado algunos daños. En ese caso y es hora de acelerar el ritmo. Justo cuando Gekko Moria aterrizó en medio del campo de batalla calcinado y lleno de cráteres, el cielo se iluminó repentinamente como un segundo sol. Una luz dorada cegadora engulle toda la extensión azul. Yasakani no Magatama _, un buque de guerra que ostentaba el emblema del gobierno mundial, permanecía anclado en silencio en el mar entre las 3 islas Witeaya. Observaba en silencio la isla oriental, envuelta en viento y nieve. Destellos dorados, bolas de fuego rojas y franjas de luz violeta negra surcaban la isla de forma intermitente. Los estruendos ensordecedores eran casi constantes. Ya han pasado 5 días, ¿no? En la cubierta, un hombre vestido de blanco, con una máscara blanca, preguntó con voz grave. Detrás de él se encontraban más de una docena de miembros del CP6, todos vestidos con trajes negros, que desprendían una presencia imponente. Al oír su pregunta, uno de ellos se adelantó rápidamente y respondió: informo, señor. Sí, hoy es el 5.º día. Parece que la batalla está a punto de terminar. ¿Qué pasó con los Onis que encerramos en la celda? Espero que ninguno haya muerto. El hombre de blanco preguntó sin girar la cabeza. Los médicos de la nave los han atendido a todos. Además, su vitalidad natural es mucho mayor que la de los humanos comunes, así que siguen vivos. Todos han sido sedados y permanecen inconscientes. El hombre de blanco asintió con satisfacción. Bien. Vigílalos de cerca. Sí, señor. El tiempo siguió transcurriendo, llevado silenciosamente por el viento frío. Otras 4 horas pasaron desapercibidas. De repente, la isla Witeaya quedó en silencio. Los destellos, las explosiones, todo se había detenido.
Incluso la interminable nevada cesó en algún momento. Lo único que quedaba era una luz solar brillante que lo cubría todo a su alrededor, resaltando de forma nítida y aterradora los innumerables cráteres y marcas de cortes que atravesaban la isla. Justo en ese momento, los agentes a bordo del buque de guerra oyeron con claridad el sordo estruendo de algo que se estrellaba. Una figura negra salió disparada rápidamente desde el interior de la isla oriental. Se estrelló violentamente contra el suelo y rodó más de una docena de veces antes de finalmente desplomarse inmóvil sobre un trozo de playa intacto. Un instante después, un destello dorado surgió junto a la figura. Era Borsalino. Solo que tenía un aspecto totalmente desaliñado. El sudor le corría por la frente, su respiración era dificultosa y pesada, y su característico traje amarillo brillante estaba hecho jirones. Uf, qué tipo tan problemático. Me ha agotado por completo. Borsalino miró al inconsciente Gekko Moria, cuyos ojos se habían puesto en blanco, y negó con la cabeza con cansancio. Los últimos 5 días de combates habían sido, sin duda, la batalla más difícil y prolongada que había experimentado desde que se unió a la infantería de marina. La fuerza de Gekko Moria no era ninguna broma. Si no hubiera sido por los poderes de su Pika Pika no Mi, el tipo podría haber escapado. Curiosamente, el hombre no había mostrado ninguna intención de correr solo. Tanto esfuerzo por evitar un movimiento que nunca se produjo. ¡Qué desperdicio! 10 minutos después, el buque de guerra del gobierno mundial se acercó a la playa y más de 100 agentes del CP-6, vestidos con trajes negros, desembarcaron. Inmediatamente, sujetaron a Gekko Moria con esposas y grilletes de piedra marina. Luego, 6 agentes trabajaron juntos para subirlo al barco y lo encerraron en una celda de aislamiento en la prisión. En las celdas contiguas, cada habitación albergaba a 2 miembros de la tripulación ONI de los piratas Gekko. En total solo había 20. Pero dada su enorme construcción, cada una con una altura media de 6 metros, ocupaban mucho espacio. Capítulo 22. Órdenes del trono vacío. Has trabajado mucho, vicealmirante Kizaru. En la cubierta, el agente vestido de blanco del CP-0 habló solemnemente con el recién llegado Borsalino. No me vuelvas a llamar para algo así la próxima vez. Y oye, me esforcé muchísimo esta vez, así que cuando vuelvas, mencióname algo sobre mi bono. Borsalino hizo pucheros y se quejó mientras se daba la vuelta para entrar, dispuesto a desplomarse en su habitación para echarse una siesta. Lo mencionaré, pero no prometo nada. 5 días después. En las profundidades del mar. Impel Down. Nivel 4 de la gran prisión submarina. El calor abrasador del infierno ardiente. Este lugar era el corazón de toda la gran prisión. La oficina del alcaide y el almacén de alimentos que abastecía a todas las instalaciones estaban ubicados aquí. Hace 2 días, Gekko Moria despertó de su inconsciencia, y lo primero que experimentó fue un calor insoportable. Todavía no podía creerlo. El año pasado había zarpado con orgullo de su ciudad natal en el mar azul occidental junto a los miembros de su tribu. Y ahora, tras solo unos días en el Nuevo Mundo, había sido capturado y arrojado a este lugar. En algún momento soñó con convertirse en el próximo rey de los piratas y por fin despiertas. Llevo un buen rato esperándote. Una voz fría y desconocida provino del exterior de la celda. Moria, encadenado de pies y manos con grilletes y cadenas de piedra marina, levantó la cabeza de golpe y miró furiosamente al hombre de blanco que entraba. ¿Quién eres? Sirvo directamente bajo las órdenes de la nobleza mundial. Los dragones celestiales. Gekko Moria estaba conmocionado. ¿Los dragones celestiales me tienen en la mira? ¿Por qué? Se podría decir que sí. En cuanto al motivo, es porque se han interesado en ti y en la habilidad de tu fruta del diablo. El hombre de blanco respondió pacientemente y luego continuó. Todos los miembros de tu tribu que forman parte de tu tripulación siguen vivos. ¿Qué? Moria estaba atónita de alegría. ¿Dónde están? Están justo encima de ti, en el nivel 3. El infierno del hambre. Aparte del hambre, no corren ningún peligro real. Ya les hemos tratado las heridas, respondió el hombre. Moria dejó escapar un suspiro de alivio, pero rápidamente frunció el ceño. Viniste a verme y dijiste que los dragones celestiales quieren mis habilidades, entonces, ¿cuál es exactamente tu objetivo? Los altos mandos esperan que te unas al gobierno mundial y sirvas como guardia en Impel Down. Por supuesto, también tendrás una trayectoria de ascenso estándar.
Si eres lo suficientemente capaz, no es descabellado pensar que podrías llegar a ser alcaide. ¿Qué? Los ojos de Moria casi se salieron de sus órbitas. Miró al hombre enmascarado con incredulidad y rugió. Me trajiste aquí, solo para que trabajara para ti. Se podría decir así. Los altos mandos creen que tu habilidad con la fruta del diablo es extremadamente adecuada para trabajar en Impel Down, así que nos pidieron a mí y al vicealmirante Kizaru que te trajera, dijo el hombre de blanco asintiendo. Tú. Moria se enfureció al oír la palabra traer. Una oleada de furia le surgió de las entrañas. Se puso de pie de un salto en actitud de rebeldía. Con casi 7 metros de altura, su presencia era imponente. Pero el hombre de blanco no se inmutó. Con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos de sus pantalones blancos, permaneció frío e impasible. No le prestó atención al aura opresiva que emanaba Moria. Los conté. Hay 20 miembros de tu tripulación hoy. Según la promesa hecha por los superiores. Mientras trabajes aquí obedientemente, uno de ellos será liberado cada año para servir como guardia junto a ti. Además, con cada ascenso que consigas, podrás liberar a una persona más. Eso significa que, si llegas a ser el alcaide, podrías obtener la libertad en 15 años y marcharte con todos tus compañeros. Ante esas palabras, Moria se quedó paralizado. Entonces guardó silencio. Durante ese tiempo, su rostro reflejaba una mezcla de lucha, conflicto interno, resentimiento y furia. Finalmente, todo se convirtió en un largo suspiro. Uf, de acuerdo. Llévame a verlos primero. ¿Qué más podía hacer? En el silencio de la noche, se entregó un nuevo infieme. Señor Imu, los médicos del reino del tambor están tratando actualmente a las sirenas y a los hombres pez. Según su evaluación, la recuperación completa tardará aproximadamente 15 días. Dentro del salón del trono vacío, los 5 ancianos se arrodillaron con reverencia al pie de los escalones. En cuanto a su estado mental, aunque la vicealmirante Tsurus mostró reacia al principio, finalmente intervino y los liberó de sus emociones negativas. Imu se alegró mucho al oír esto. A decir verdad, Tsuru no soportaba ver a las sirenas sumidas en la desesperación, la apatía y el odio. También le preocupaba su supervivencia. Al fin y al cabo, si seguían siendo hostiles hacia el gobierno mundial, el único resultado posible sería su eliminación. No tenía ninguna duda de que el gobierno no mostraría piedad alguna al respecto. Pero para Imu, el razonamiento interno de Tsuru no importaba. Mientras el resultado fuera satisfactorio, eso era lo único que contaba. Gekko Moria también ha aceptado convertirse en carcelero en Impel Down. Se encargará de eliminar las sombras de los prisioneros y gestionar las que se hayan extraído. Según los informes del director Columbus, aunque Moria trata a sus compañeros con notable indiferencia, cumple razonablemente con sus tareas. El único problema es que a menudo alimenta a sus compañeros de clan en un griet con comida y agua potable extra sin autorización, lo que ha causado bastantes quebraderos de cabeza. Que se encargue él mismo, respondió Imu con frialdad. Mientras no se pase de la raya, toleraremos a Moria. Lo importante es que se comporte bien y haga su trabajo correctamente. Casi 600.000 reclusos estaban detenidos en Impel Down. La carga de trabajo a la que se enfrentaba Gekko Moria era enorme, sobre todo porque se esperaba la llegada de otra oleada de prisioneros próximamente. Según la información recopilada por Zipperpol en diversos mares, los rumores sobre el tesoro de One Piece se estaban extendiendo cada vez más, y la armada había comenzado a notar un aumento en la actividad pirata en los océanos. ¿Cuál es la situación del incidente de Friederbark? Júpiter respondió. Con la ayuda de 3 aves Lokpose encontradas en el bosque de la isla Haya, el CP-5 lo ha localizado en el mar brumoso. Actualmente están trabajando para dominar sus mecanismos de control. Pónganse manos a la obra para reacondicionarlo de inmediato. Ordenó Imu desde su imponente trono, con voz gélida y autoritaria. Las corrientes subterráneas de la gran era pirata se están agitando de nuevo. Necesitamos ese barco para contener esta ola gigante que está arrasando el mundo. Sí, señor Imu, respondieron los 5 ancianos al unísono. Además, llamen a ese mocoso de la familia Don Quixote. Tengo una tarea para él, añadió Imu. Esta orden sorprendió visiblemente a los 5 ancianos. Intercambiaron miradas de desconcierto, con expresiones de duda y confusión. Sin embargo, acataron la orden sin vacilar. Como usted ordene, señor Imu. Wakuri preguntó con cautela. ¿Deberíamos convocar también al otro?
Recuerdo que pronto cumplirá 20 años. Imu frunció el ceño, pero enseguida comprendió a quién se refería. Tras una breve pausa, dijo: por ahora no. Espera a que cumpla 20 años el año que viene. Todavía no había decidido qué hacer con el chico. Mejor dejarlo en libertad por ahora y seguir moderando su fuerza. Sí, señor Imu. Justo cuando los 5 ancianos daban por concluida la reunión y estaban a punto de despedirse, otra orden resonó desde el trono. En unos días salgo. Preparen un vehículo con capacidad de vuelo. Debe ser espacioso. ¿Qué? Los 5 ancianos quedaron atónitos. Todos miraron a Imu con asombro, con pensamientos casi idénticos. El señor Imu va a salir. Era alguien que había vivido recluido en el castillo de Pangea durante siglos. ¿Podría ser que finalmente se hubiera cansado de su soledad? ¿Qué? ¿Acaso no puedo salir?, preguntó Imu con un dejo de irritación al ver sus rostros atónitos. Los 5 ancianos pasaron inmediatamente de la sorpresa al terror. No, por supuesto que es su derecho. No tenemos ninguna objeción, respondieron apresuradamente. Es solo que su seguridad es de suma importancia. ¿Podríamos preguntarle cuál es su destino y la hora de su partida? La pregunta provino de Nushuro. Tengo bastantes lugares que visitar y no sé cuánto tiempo estaré fuera. Partiré una vez que termine la reverie, así que empiecen a prepararse desde ahora. Si surge algo, contáctenme a través de Denden Mushi. Tras pensarlo un poco, Imu decidió ofrecer una explicación sencilla. Durante el último año, había permanecido confinado en el castillo de Pangea, y como mucho, deambulaba dentro de sus límites. El asfixiante aislamiento comenzaba a afectarle. Su predecesor quizás logró vivir recluido durante más de 800 años, pero él no pudo. El mundo exterior era demasiado bello y fascinante. Hacía tiempo que deseaba salir y verlo con sus propios ojos. Además, tenía algunos asuntos personales que atender. El único problema ahora era el transporte. Viajar en barco era demasiado lento, y no se podía volar. Además, una vez que saliera, sin duda surgirían todo tipo de nimiedades. No se podía esperar que las resolviera todas personalmente, ¿verdad? Lo entiendo, Lord Imu. Pero ¿y qué identidad adoptarás durante tus viajes? ¿Y cuál será tu apariencia?, preguntó Marte con preocupación. Preparadme una nueva identidad. Un simple dragón celestial sin nada especial. En cuanto a mi aspecto, no he mostrado mi rostro en cientos de años. Nadie me reconocerá. Los 5 ancianos comprendieron que Lord Imu ya había tomado una decisión, así que optaron por no insistir más en el asunto. Ahora solo les quedaba cumplir con sus deberes. Una cosa más sobre Impel Down. Quiero que trasladen a alguien. Envíen a alguien para informarle. Justo antes de que concluyera la reunión, Imu añadió esta última instrucción. Capítulo 23. La llamada desde lo alto. Tras regresar a la sala de la autoridad, los 5 ancianos se hundieron en los sofás e inmediatamente comenzaron su reunión privada. Respecto al transporte de Lord Imu, ¿alguien tiene alguna idea?, preguntó Wakuri. Esa es una pregunta difícil. Un espacio grande es factible, pero el verdadero reto es lograr que sea capaz de volar, murmuró Saturno, acariciándose la barba. Mars pensó un momento y sugirió: ¿por qué no preguntarle al Dr. Vegapunk? Quizás la División de Ciencias pueda construir una nave voladora. Aunque tengan la capacidad, faltan menos de 3 meses para el reverie. ¿Habría tiempo suficiente?, replicó Nushuro. Buen punto. ¿Y qué tal si usamos una fruta del diablo con la capacidad de volar?, sugirió Júpiter tras una pausa. ¿Acaso Shiki no sigue encerrado en el infierno eterno? Si encontramos la manera de que nos obedezca, el problema estará resuelto. Lord Imu ya ha dicho que tiene otros planes para Shiki. Aparte de extraerle sangre para proporcionar material de investigación a la División de Ciencias, no se le debe tocar, dijo Wakuri, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos?, preguntó Júpiter con frustración. En ese momento, Saturno intervino. Las frutas del diablo siguen siendo una buena idea. Aunque no podamos usarla de Shiki, hay otras. Hay una montaña de frutas del diablo en el tesoro. Prácticamente tenemos una colina entera. Que los subordinados busquen bien. Seguro que hay una que sirva. Tan solo unos días antes, habían seguido las órdenes de Imu y confiscado todas las frutas del diablo en poder de otros dragones celestiales. Mejor eso que dejar que esos idiotas las desperdiciaran.
También contaban con personal para catalogarlas y organizarlas según el índice ilustrado. Llegados a este punto, describir la reserva de frutas del diablo de los 5 ancianos como una pequeña montaña no era ninguna exageración. Muy bien, procedamos con eso. Empiece a buscar. Azul del Norte. La isla de Spider-Miles seguía envuelta en una densa humareda industrial, y de vez en cuando aún se podía oír el estruendo mecánico de la maquinaria de la fábrica. Cada mes, aquí se fabricaban cientos de miles de armas de fuego. Se cargaban en buques de carga y se vendían en todo el Océano Índico, e incluso en otros mares. Por ello, la isla contaba con 3 grandes muelles. Los barcos entraban y salían constantemente, día y noche. Pocos permanecían amarrados mucho tiempo. Ese día en particular, Doflamingo bajó del barco de su familia con Pika a cuestas. Al observar el ajetreo de la carga y descarga, se sintió mucho más animado. Y el negocio va tan bien como siempre. Sabía perfectamente que esas cajas de armas traerían caos, guerra y muerte a países de todo el mundo. En su opinión, estaban creando problemas para el mundo, una perspectiva que disfrutaba enormemente. Este mar, gobernado por esos altivos dragones celestiales, sería destruido algún día por sus propias manos. Si Doflamingo no podía convertirse en uno de los dragones celestiales, entonces esos nobles pomposos tampoco tenían derecho a vivir cómodamente. Ante ese pensamiento, un destello de locura e intención asesina brilló en los ojos de Doflamingo, pero todo quedó completamente oculto tras sus gafas de sol. Doffy, oí que a ese tipo, Bullet, lo atrapó la marina. El que lo hizo fue Garp. El imponente Pika, de 4,3 metros de altura, seguía a Doflamingo con expresión de satisfacción. Pero su voz era estridente y penetrante. En contraste con su armadura de gladiador y su robusta y musculosa complexión, la discordancia creaba una chocante sensación de disonancia. Ese tipo era claramente un idiota sin cerebro. La gente como él nunca dura mucho. Su final estaba destinado a ser miserable. Con una arrogancia desmedida que no distinguía entre amigos y enemigos, Doflamingo soltó una risita fría mientras paseaba tranquilamente entre los montones de chatarra industrial apilados formando colinas, en dirección a la base de su familia. A veces me pregunto, ¿por qué hay tantos tontos en este mundo que solo saben dar puñetazos sin pensar? Por muy fuerte que sea una persona, ¿a cuántos enemigos puede enfrentarse a la vez? Estrategia, influencia, fuerza militar, poder financiero, incluso reputación e identidad. Todas estas son también formas de fortaleza. Detrás de él, Pika escuchaba atentamente las palabras de Doflamingo. Admiraba sinceramente la seguridad en sí mismo de su joven amo. Así era precisamente como debía ser el líder de la familia Don Quixote. Brillante y capaz. El hecho de que su familia Don Quixote hubiera crecido hasta alcanzar tal magnitud era inseparable de la planificación y el liderazgo de Doflamingo. Pero justo cuando los dos se acercaban a su villa junto al mar, inmediatamente sintieron que algo andaba mal. Doflamingo siempre había comprendido el valor de formar seguidores leales desde la infancia. Por eso, a lo largo de los años, había adoptado a muchos jóvenes huérfanos. Si mostraban potencial, los traía aquí para criarlos a su lado. Normalmente, al llegar a esta zona, oía las voces animadas de niños pequeños riendo y jugando juntos. Pero ahora, silencio. Un silencio absoluto e inquietante. Aparte del romper de las olas y los graznidos de las gaviotas que sobrevolaban la zona, no se oía ni un solo sonido humano. Pronto, la villa apareció a la vista, solo para revelar una escena de caos absoluto. Trébol. Diamante. Pika gritó conmocionada. Todos los oficiales y niños de la familia Don Quixote yacían desparramados por el suelo. No estaba claro si estaban inconscientes o muertos. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos, y un aura de peligro comenzó a irradiar desde su cuerpo. Cualquiera que lo conociera podía darse cuenta. Doflamingo estaba furioso. Era una persona que valoraba enormemente la familia. Para él, las primeras 4 personas que se unieron a él, Vergo, Trébol, Diamante y Pika, eran su verdadera familia. No toleraría que nadie les hiciera daño. Incluso un simple insulto bastaría para que contraatacara con fuerza letal. Pika desapareció del lugar donde estaba en un instante y reapareció junto a Trébol a la velocidad del rayo, agachándose para ver cómo estaba.
El abrigo enorme que Trevor siempre usaba, más parecido a una manta que a una prenda de vestir, se había derretido, convirtiéndose en un charco de limo azul, dejando al descubierto la parte superior de su delgado cuerpo mientras yacía inconsciente en el suelo. Cerca de allí, yacía su bastón dorado, partido limpiamente en dos. No muy lejos, Diamante tenía un aspecto aún peor. Su abdomen estaba de color morado oscuro, evidentemente había recibido un fuerte golpe. La sangre le goteaba por la comisura de los labios. Uf, no está muerto. Todavía respira. Menos mal. Pika dejó escapar un suspiro de alivio, pero inmediatamente estalló de furia, y su voz, ya de por sí estridente, se volvió aún más aguda y penetrante. ¿Quién hizo esto? ¿Quién demonios hizo esto? Están dentro. Doflamingo se acercó a Pika y habló con frialdad, con la mirada fija en la pequeña villa. Justo cuando terminó de hablar, la puerta del primer piso se abrió con un crujido desde dentro. Una figura emergió. Un hombre alto y delgado, vestido completamente de blanco. Máscara blanca, traje blanco, bata blanca. ¿Quién eres? Doflamingo sacó las manos de los bolsillos. Normalmente, con su temperamento, habría atacado sin decir palabra. Pero su haki de observación ya había percibido una presencia peligrosa e imponente, lo que le hizo dudar. El hombre vestido de blanco no respondió. En cambio, ladeó la cabeza y miró a Pika. En el instante siguiente, ¡zas! Desapareció de la vista, solo para reaparecer justo delante de Pika. Las expresiones de Doflamingo y Pika cambiaron de inmediato. Pika, en particular, reaccionó cubriendo instantáneamente todo su cuerpo con haki de armamento, lo que hizo que su piel se volviera completamente negra. Pero el hombre del traje blanco fue demasiado rápido. Antes de que Pika pudiera reaccionar, recibió un brutal puñetazo directo al abdomen, y su enorme cuerpo salió disparado hacia atrás como una gigantesca bala de cañón. ¡Maldita sea! En ese mismo instante, los hilos de 5 colores de Doflamingo se lanzaron, pero la mano izquierda del hombre los detuvo con facilidad. Estos hilos finísimos eran tan afilados y resistentes como las cuerdas de un piano, capaces de cortar el casco de un barco, pero ni siquiera pudieron arañarle la palma de la mano. A Doflamingo se le encogió el corazón. Don Quixote Doflamingo. Lo que tengo que decir es solo para tus oídos. Ah, y estoy con el gobierno mundial. Justo cuando Doflamingo se disponía a lanzar otro ataque, el hombre vestido de blanco habló, deteniéndolo. Y con eso, liberó las cuerdas de 5 colores. Doflamingo observó cómo el hombre retrocedía unos metros. Tras una breve vacilación, detuvo su ataque y reprimió la rabia y la violencia que bullían en su interior. Esta era la primera vez que Doflamingo se encontraba con el CP0. ¿Qué quieres decir? El hombre vestido de blanco respondió fríamente. Los ancianos desean verte. Ven conmigo. María Geoise. Los ojos de Doflamingo se abrieron de par en par detrás de sus gafas de sol. ¿Fuiste enviado por los 5 ancianos? Sí. Al oír eso, la expresión de Doflamingo se ensombreció aún más. Apretó los dientes y dejó escapar una risa amarga. Cuando quise volver antes, me rechazaste. ¿Ahora esperas que vuelva arrastrándome? ¿Por quién me tomas? ¿Y los dejaste inconscientes solo para transmitir ese mensaje? El hombre vestido de blanco permaneció impasible ante el interrogatorio. Su voz seguía siendo fría y mecánica, completamente desprovista de emoción. Ellos atacaron primero. En cuanto a lo que acaba de pasar, me pareció que dejar inconscientes a la gente era eficiente. Ahora, ¿cuál es tu decisión? ¿Vienes voluntariamente o te niegas? Doflamingo dejó escapar una risa fría. ¿Y si digo que no? Entonces te noqueo y te tomo de todos modos. Capítulo 24. Perros de la justicia, sabuesos del infierno. Impel Down, nivel 4. El infierno ardiente. El ambiente seguía siendo tan infernal como siempre. Sofocante, seco y con un hedor a sangre que revolvía el estómago. Los prisioneros, con uniformes a rayas de cebra, avanzaban penosamente bajo el calor infernal, con los pies ardiendo contra el suelo abrasado. Entre gritos y latigazos de los feroces guardias, llevaban manojos de leña hasta el charco de sangre hirviente, haciendo fila para arrojarlos al infierno bajo el caldero. En ese momento, Gecko Moria, un guardia subalterno recién incorporado, patrullaba las celdas con unas tijeras enormes de casi 2 metros de largo en la mano. Al salir de una celda y abrir la siguiente, el prisionero que estaba dentro lo miró aterrorizado. Como si agarrara a una gallina, Moria sujetó la parte superior del cuerpo del hombre con la mano izquierda y ¡zas!
cortó la sombra del prisionero con precisión quirúrgica. Luego, con la misma indiferencia con la que tira basura, arrojó al prisionero contra la pared y metió la sombra, aún forcejeando, en la caja que llevaba consigo. Esta caja de sombras fue creada a partir de su propia sombra utilizando las habilidades del fruto sombra-sombra. Dado que las sombras solo pueden conservarse dentro de un cuerpo o dentro de otra sombra, solo un recipiente hecho de sombra podía contenerlas. Moria había preparado 4 cajas de este tipo, cada una destinada a un piso diferente. El alcaide jefe Columbus había restringido sus movimientos únicamente a los primeros 4 niveles. A Moria no le importaba. Había prisioneros de sobra en los primeros 4 niveles para mantenerlo ocupado durante años. Perder el acceso a los 2 últimos, de hecho, facilitaba las cosas. Al menos, en apariencia, parecía obediente. Además, descubrió que Impel Down era un lugar bastante adecuado para vivir. Para alguien de la raza Oni, las profundidades sin sol resultaban bastante cómodas. El único inconveniente era que hacía prácticamente imposibles sus actuaciones de entierro solar. Justo cuando Moria salía de una celda y se preparaba para entrar en la siguiente, 2 guardias que patrullaban cerca con mosquetes en mano charlaban en voz baja. Aunque hablaban en voz baja, en aquella caverna resonante, su conversación aún se podía oír con facilidad. Shiryu, el jefe de la cárcel, va a ser trasladado. Es la mejor noticia que he oído en años. Ahora que ese carnicero se ha ido, los guardias de bajo rango ya no tendremos que preocuparnos de que nos mate uno de los nuestros. No es broma. Pero apuesto a que los prisioneros son los más felices. Con todos los reclusos que Shiryu ha matado a lo largo de los años, deben ser cientos, no, miles como mínimo. Moria no le prestó mucha atención. Ni siquiera sabía quién era ese Shiryu. El que le había causado mayor impresión era Magellan, el vicealcaide. Ese tipo era francamente aterrador, con veneno que le rezumaba por todo el cuerpo. En cuanto a Columbus, el guardián en jefe, su aura era aún más insondable. Definitivamente, no era alguien a quien Moria pudiera desafiar en su estado actual. Pero había algo que le inquietaba. ¿Cómo se conseguía un ascenso por aquí? Había que ganarse el mérito, pero ¿de dónde provendría ese mérito? Ese pensamiento paralizó a Moria, dejando su mente en blanco. Maldita sea. Si el gobierno mundial no tiene intención de ascenderme, entonces me quedaré aquí atrapado durante los próximos 20 años. Por alguna razón, sus pensamientos comenzaron a divagar. No pudo evitar imaginar el futuro. ¿Y si dentro de 10 años, seguía siendo un simple guardia de prisión? ¿Qué lo convertiría eso? ¿En el soldado raso más poderoso de la historia de Impel Down? Mientras tanto, dentro de la oficina del alcaide, Shiryu acababa de completar su papeleo de renuncia y salía llevando una carpeta llena de documentos. Justo afuera, lo recibió un hombre imponente de casi 5 metros de altura, vestido de negro como un demonio, con un casco con cuernos en la cabeza y unas alas de murciélago gigantes desplegadas a su espalda. Oye, vicealcaide Magellan. No esperaba que vinieras a despedirme. Supongo que después de todo no me odias tanto, bromeó Shiryu. No. De verdad que te odio, respondió Magallanes con sequedad. Magellan ni siquiera se molestó en mostrar la más mínima cortesía a su colega que se marchaba. Con expresión fría, dijo: solo he venido a verte salir de Impel Down con mis propios ojos, para asegurarme de no tener que volver a verte jamás. ¡Ay, qué crueldad! Se rió Shiryu sin rastro de enfado. Sacó un puro de primera calidad del bolsillo de su abrigo, se lo puso en los labios y lo encendió con un movimiento de su mechero, dando una profunda calada. Tras contemplar el duro entorno del infierno ardiente, exhaló una espesa bocanada de humo y suspiró. Sinceramente, este lugar me gustaba bastante. Ahora que me voy a la marina, me pregunto si Ryu seguirá teniendo suficiente para comer. Dicho esto, pasó de largo junto a Magallanes y se dirigió hacia el ascensor que conducía al primer piso sobre el nivel del mar. Magallanes observó cómo su figura se alejaba y se hacía más pequeña en la distancia, y negó con la cabeza con un suspiro. No sé en qué estaba pensando la marina al aceptar a ese desgraciado. Ojalá alguien allí pueda controlarlo. De lo contrario, habrá una masacre. Dicho esto, desde la perspectiva de Impel Down, esto fue sin duda una bendición. Shiryu, con una mezcla de arrepentimiento y nostalgia, subió en el ascensor hasta el nivel 1, a nivel del mar. Como siempre, el lugar estaba lleno de gente. Los prisioneros recién capturados estaban alineados, esperando su iniciación.
Una limpieza corporal completa. Hervida en agua a 100 grados. Sin duda, revitalizante. A pesar de la multitud, ni un solo guardia ni miembro del personal se atrevió a acercarse a Shiryu y a saludarlo. Como mucho, observaban en silencio. Algunos con miedo, otros con alivio. A Shiryu no le importaba. Para él, todos eran unos debiluchos. Y los débiles no merecían su atención. Solo servían para pasar el rato, o para alimentar a Ryu. Tras los barrotes de hierro se alzaba la enorme puerta que daba al mundo exterior. Lo que siguió fue sencillo. Subió a bordo del buque de guerra de la armada que lo esperaba para recogerlo y abandonó lentamente la prisión submarina que había sido su hogar durante años. Curiosamente, a pesar de su anterior muestra de sentimentalismo, Shiryu no miró hacia atrás. Ni una sola vez. En cambio, sus ojos estaban llenos de ilusión por el futuro. Al fin y al cabo, salir de ese lugar significaba libertad. Si las cosas no salían bien en la marina, podría irse cuando quisiera. ¿Verdad? Así pues, Shiryu estaba de muy buen humor. Tan bueno, de hecho, que sus ojos adquirieron un tono rojizo al mirar a los marineros que lo rodeaban. De repente sintió un cosquilleo en los dedos. Pero cuando el buque de guerra atravesó la primera puerta de la justicia, algo no cuadraba. El barco no siguió la corriente triangular hacia la siguiente puerta. ¿No nos dirigimos a Marineford para presentarnos? Shiryu le preguntó al mayor que dirigía la escolta, con sus instintos en estado de máxima alerta. Ese era el plan original, respondió el mayor respetuosamente, pero como te han asignado como ayudante del vicealmirante Akainu, y este acaba de recibir una nueva misión, nos ha ordenado que te llevemos directamente ante él. Una vez concluida la misión, regresaremos juntos a Marineford. Vicealmirante Akainu. La expresión de Shiryu se tensó. Aunque había estado trabajando en Impel Down, no era que desconociera por completo el mundo exterior. El World Economic Journal se repartía con regularidad, y en aquel lugar perdido de la mano de Dios, leer el periódico se había convertido básicamente en la principal actividad de ocio. Por lo tanto, estaba al tanto de los 3 candidatos a almirante recién nombrados por la Armada. Ese usuario de Magmalogía Sakazuki. Sí, señor. 2 horas más tarde, el buque de guerra logró reunirse con éxito con otra embarcación. Siguiendo las instrucciones del mayor, Shiryu subió solo a la tabla de madera y abordó la cubierta del otro barco. De un vistazo, divisó inmediatamente la figura que estaba de pie en la proa, Sakazuki. A ojos de Shiryu, aunque el vicealmirante Akainu era casi una cabeza más alto que él, el aura que emanaba de él era incluso más imponente que la de Magellan. Esto hizo que el ánimo de Shiryu se ensombreciera un poco, y su expresión ya se había vuelto seria. Presentando informe el vicealmirante Akainu. Antiguo jefe de la cárcel de Impel Down, ahora coronel del cuartel general de la Armada, Shiryu, se presenta a trabajar. En cuanto pronunció esas palabras, Sakazuki se giró lentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada opresiva recorrió al hombre que tenía delante. Como jefe de la cárcel de Impel Down, responsable de vigilar a los prisioneros, ¿cuál es su opinión sobre los piratas? Hable. Shiryu reflexionó instintivamente sobre sus intenciones. Su conocimiento de Sakazuki se limitaba a lo que se había publicado en los periódicos. Su candidatura a almirante y su fruta del diablo tipología, magma. En cuanto a su personalidad, gustos o aversiones, Shiryu no sabía nada. Ante esta situación, optó por responder con sinceridad. Basura. Todos ellos. Aparte de los usuarios de frutas del diablo, el resto ni siquiera merece la pena encerrarlos. Solo están desperdiciando comida. Si de verdad tenemos que aprovechar la basura, bien podríamos usarlos como maniquíes de entrenamiento para practicar esgrima. Sakazuki arqueó una ceja. Aunque su expresión era indescifrable, se sentía satisfecho. Estaba dispuesto a arrojar a ese hombre por la borda y mandarlo nadar de vuelta a Marineford para que lo reasignaran si resultaba ser un tipo bondadoso. No está mal. Espero que puedas cumplir con lo prometido, dijo. Luego se dirigió a un infante de marina que esperaba cerca y dio una orden. Zarpemos. Sí, señor. El infante de marina corrió rápidamente a la cubierta inferior para transmitir la orden. Instantes después, el enorme buque que se encontraba debajo de ellos comenzó a moverse. Fin del capítulo 24.